infancia y juventud, para los más afortunados, suele estar llena de afecto. Nuestros padres nos abrazaban, nos besaban todos los días antes de dormir, nos daban la mano al caminar y nos daban todo lo que necesitábamos afectivamente. Sin embargo, a medida que envejecemos, disminuyen las oportunidades de recibir afecto físico. Pero es precisamente en la vejez cuando más se necesita el contacto, caricias y el afecto físico, pues es el momento en que nos encontramos más asustados, deprimidos y nos sentimos más solos. Abrazar hoy a nuestros adultos mayores, tocar su mano, besarles la mejilla, les hará sentirse a sí mismos, sentirse queridos, recibir sensaciones placenteras que les ayude a comunicarse con nosotros, a tener un mejor estado de ánimo. Abraza hoy a tus abuelos, a tus padres, a tus adultos mayores y regálales ese afecto que tanto necesitan. Bienvenidos de regreso, todavía hay mucho que platicar. A mí me gustaría saber, bueno, ya vemos, eres un arquitecto con una trayectoria importante que sigue haciendo proyectos importantes por nuestro país, por nuestra ciudad. ¿Cómo te formas? ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo fue tu paso? ¿Siempre tuviste tan claro lo que querías hacer? Mira, soy hijo de ingeniero civil. Okay. Entonces yo nací en las obras, en la construcción. Ajá. Y mi papá, y además fue constructor él, siempre a sus hijos nos formó como hijos de constructor. Okay. Entonces, por lo tanto, todos íbamos a ser constructores. ¿Y sí fueron todos? Fíjate que de 4 hermanos hombres, 3 estuvimos involucrados en la construcción. Nada más que yo fui muy rebelde, yo fui arquitecto. Es lo que te iba a decir. Pero tú tienes un amor, hasta donde entiendo, también por el diseño. La Claro. construcción no iba a ser suficiente. No. Yo cuando empecé a trabajar, empecé con mi papá. Y después de 5 o 6 años, yo empecé desde que estudiaba arquitectura. Ok. Y después de 5 o 6 años, a los 26 años me independicé. Ok. Era un momento, ¿cómo era el momento de la arquitectura en México? El momento en que tú decides ir tú solo por el mundo. Pues yo me había casado a los 23 años, tenía 26 años, tenía un bebé de 2 años y medio. Ajá. Y le digo, ya me voy. ¿Y qué vas a hacer? Pues diseño. ¿Pero tenías alguna opción o simplemente sí, así ya como tenía algunos clientes, estaba empezando Ok. a hacer tienditas y decoraciones y cosas de ese tipo. Y dije, yo me tengo que ir. Y apostaste por tu proyecto. Y aposté por mi proyecto de puro diseño. Me parece muy bien. ¿Y te dedicaste al diseño puramente por algún tiempo? Diseño y construcción. Hice Ok. muchos años tiendas, restaurantes, casas, interiores, hice de todo. Por ahí leía que tu mayor ejercicio ha sido tu casa, ¿no? Que esa casa Pues está en constante transformación, me lo puedo imaginar. Siempre está remodelándose. Siempre, ¿no? Mi casa tiene 30 años. Ajá. Y está nueva porque la acabo de remodelar, o sea que siempre está en proceso. No, qué miedo. Por un lado, qué interesante, pero por otro lado, qué miedo. Porque ¿qué pasa si ya algo te gustó? Lo dejas y vas construyendo alrededor de eso. No es que remodelas todo. No, la voy actualizando, simplemente. Pero ya me quedé sin hijos porque ya se casaron mis hijos, entonces ahora ya nos quedó grandota. Un jardín. Pero no me voy a mover, estoy feliz. Claro, ya encontrarás algo que hacer en esas habitaciones que ahora se encuentran vacías. ¿Cuál es la experiencia que recuerdas más gratificante a lo largo de tu formación? Pues ir aprendiendo, ir queriendo la profesión. Yo cuando entré a arquitectura, entré un poquito con la idea de que yo no quería ser ingeniero, pero sí arquitecto. Okay. Y no había visto otras opciones, en realidad era como que ahí tenía yo que llegar. Y me fue gustando. Okay. Entonces, ¿qué fue lo más bonito? Pues digamos, poco a poco ir apreciando la profesión. Ok, o sea, ¿no recuerdas un proyecto en particular que haya sido como por difícil o por hermoso o por lo que tú quieras, que te haya marcado lo suficiente como para que tú replantearas cosas? Te voy a decir que me dejó mucha huella. Yo tuve profesores que estaban muy metidos en el ambiente histórico. Ok. El director de mi carrera, algunos profesores están muy metidos en el tema de restauración. Entonces, escuché mucho en la escuela de restauración. Y eso me marcó, me gustó. Y además nos traían al centro a ver edificios y a ver cosas. Incluso cuando yo estaba en la carrera todavía, me acuerdo que hicimos una visita con uno de mis profesores que ya era un viejito. Y
y mi papá estaba remodelando una casona antigua en el centro. Ajá. Y me dijo, oye, pregúntale a tu profesor de qué color la pintamos. Ay, mira. Entonces, fuimos, la Claro, vimos. tenía clarísimo toda la parte de Claro, construcción. yo no tenía ni la menor Ajá. idea, pues de qué color no tengo ni idea. Y él me dijo, yo creo que tú deberías de hacer esto y esto y esto, y cuiden esto y esto y esto. Y bueno, son cositas que me van marcando. Y al final digo, bueno, estoy en el centro histórico. ¿Y por qué? Porque hay cosas que en la vida te empiezan a gustar. Algo pasó ahí, Y algo, claro. algo me empezó a gustar. Porque no todo el mundo, Sí. teniendo la carrera o los recursos o la experiencia que tú tienes, necesariamente estaría interesado en hacer el trabajo que tú estás haciendo en el centro histórico, con el respeto que tú lo estás haciendo, además, porque una cosa es venir y tirarlo todo, Claro. y otra, tratar de integrar nuevas cosas, de darle vida a edificios preexistentes, ¿no? De esto, Claro. de brindarle a los habitantes la oportunidad de disfrutar de uno de los lugares más bonitos del país. Claro. ¿no? Pero bueno, definitivamente haber llegado aquí tuvo que haber tenido que ver con tu formación, sí o sí. Claro, ¿no? sí, primero fue eso y luego... Ahora, dime una cosa, Sí. dentro de tu formación, porque eso siempre es así, ¿quiénes eran en tu momento, así, cuando dices, bueno, ya me voy a lanzar yo a mi proyecto, ¿quiénes eran tus referentes? ¿Quiénes eran tus arquitectos o artistas o cineastas o músicos o la gente de la que te nutrías pensando en yo quiero hacer de esta manera las cosas? Bueno, mi generación era Barragán. Claro, bueno, Barragán es la inspiración de todos nosotros, aunque no seamos Barragán arquitectos. era el rey, y de ahí venía Ricardo Legorreta, Claro. y venía Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, pues eran los arquitectos de la generación, ¿no? Agustín ¿Y a Hernández. nivel internacional? Pues a nivel internacional era Frank Lloyd Wright en aquella época, que bueno, ya había muerto, pero bueno, era el grande de los americanos. Y era el que te gustaba, o sea, Sí, el que te marcaba. Y bueno, muchos de los arquitectos que hoy en día todavía viven, ¿no? Los viejitos, pero realmente fue una generación en la que teníamos muchos sueños de hacer diseño, de hacer arquitectura, y también la otra cosa que a mí siempre me cuestionaba era el estilo, porque había arquitectos como Ricardo Legorreta que tenía un estilo súper definido. Claro. Y entonces cuando tú te formas como arquitecto dices, ¿cuál va a ser mi estilo? ¿Y es importante realmente el estilo? Fíjate que no, en realidad no. El chiste de la arquitectura es cómo traduces una necesidad Claro. y cómo te vas formando para llegar a un resultado final. Y no Claro. necesariamente es que digas, pues lo tengo que pintar de morado. No, además... Mi estilo es pintar de morado, no es cierto. Es que puede haber muchísimas alternativas. Lo que pasa es que sí, estos grandes arquitectos como Legorreta o Barragán o estos grandes arquitectos sí te influyen. Claro. Y piensas qué hizo Teodoro González de León, cómo usó sus muros de piedra, o qué hizo Ricardo Legorreta, qué hubiera hecho él. Entonces sí tomas esos referentes. Bueno, pero ¿no? eso es natural en cualquier área, ¿no? Me parece Claro. que siempre que se ha hecho tan grande, Sí. algo tan importante en cualquier género, en cualquier área, tiene por fuerza que marcar a las siguientes generaciones Claro, de alguna por manera. supuesto. A favor, en contra, me gusta, no me gusta, ¿no? Sí. Se vuelven un ícono Claro. y un parteaguas. Sí. Pero el estilo dentro de la arquitectura no puede o no debería, a mi parecer, coincido contigo, que el estilo sea tan importante, porque entonces significa que si tú eres un arquitecto Sí. de cierto estilo, no estás permitido evolucionar. Claro. Y la sociedad evoluciona, bueno, en tu tiempo simplemente, me parece que debes haber visto una evolución de la sociedad mexicana Es que todo enorme, evoluciona. ¿no? Enorme. Todo cambia. La tecnología misma, Claro. dentro de la arquitectura, ¿cómo se ha Claro. integrado? ¿No? El Internet, Absolutamente en todo. Claro. O sea, antes los edificios no tenían... nada inteligente. Nada inteligente. Hoy en todos Exacto. los edificios tienen algo inteligente. Claro. Todos. Ahora te van a ser más inteligentes que nosotros. Pues Ya casi. Pero sí, es verdad. Bueno, y los muros verdes, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que se han ido adaptando recientemente a raíz de necesidades específicas. claro. ¿No? Y al final, mira, lo que yo veo es que hay una cosa que es el sentido común. Sí, Tú debes de buscar que una pieza sea bella y que se integre a un entorno claro. y que sea sustentable y que le guste a la gente y que sientas un confort dentro de ese lugar. Y eso es fundamental, eso es sentido común. Y lo demás irás viendo qué conviene más y pintarlo más clarito, más oscuro,
o lo que sea, pero que tus espacios sean verdaderamente confortables. Ahora dime una cosa, pasa el tiempo, finalmente te formas, empiezas a trabajar, tienes tu despacho, te instalas. ¿Cómo has cambiado tú como arquitecto? ¿Cómo abordas los proyectos hoy a diferencia de cómo los abordabas cuando eras joven? ¿Qué buscas hoy? Mira, yo tuve toda una trayectoria de hacer millones de cosas y a mí me marcó un momento que fue muy importante, que fue una alianza que tuve por muchos años con Humberto Artigas. Okay. Humberto Artigas es uno de los arquitectos que más admiro, hijo de Francisco Artigas, y tiene uno de los despachos más importantes de México. Yo estuve trabajando muy de cerca con él en muchos proyectos durante más de 15 años. Okay. Y eso me marcó, porque con una trayectoria que yo ya traía y luego el trabajar muy de cerca con él y aprender de calidad, de diseño, de estilo, de hacer los mejores proyectos de México en materia de residencial, me marcó muchísimo. Claro, y eso me dio una gran experiencia. Claro, una gran formación. Una gran formación. Yo le debo gran parte de lo que estoy haciendo ahorita a esa relación que tuve con él por más o menos unos 15 años. Bueno, tú tienes muchísimos años trabajando. ¿Piensas en algún momento retirarte? No, para nada. Grandioso, ¿por qué no? Pues porque si tú ves ahorita los arquitectos más importantes del mundo, pues andan en el rango de los 90 años. Estás hablando de Frank Gehry, tiene 90 años, los ingleses andan en los 80 y tantos, Richard Rogers ¿Y a qué se debe? ¿A qué crees que son personas? La arquitectura te permite seguir trabajando durante toda tu vida. Tienes que mantenerte vigente de alguna manera. Y cada día tienes más experiencia. Eso es verdad, aunque no en todas las áreas paga de la misma manera, ¿no? Claro. La experiencia, o sea, esta es un área en que efectivamente, pues sí, de alguna forma, sí, siempre y cuando el arquitecto tenga capacidad de comunicarse con las nuevas generaciones y con las necesidades actuales, Te tienes que reinventar. Eso. Te tienes que actualizar. Yo toda mi vida he estudiado y sigo estudiando. Ok. O sea, yo estudio permanentemente. ¿Y tu trabajo, digamos, es más de escritorio o estás habitualmente en las obras? No, yo estoy en todo. ¿Estás en todo? Yo estoy... ¿No te agotas? Pues no, porque tengo la ilusión de lo que estoy haciendo. Entonces, tú te agotas cuando dices ya me harté de algo, pero cuando estás ilusionado, pues te salen ganas. Totalmente de acuerdo. No, pero es que es muy interesante, te ríes, pero de verdad es muy interesante porque hay que encontrar esa pasión para hacer las cosas. Claro. Sea lo que sea. Porque, por ejemplo, a lo mejor tú eres un arquitecto, yo no sé qué hagas en tu tiempo libre, por ejemplo. Por ahí tienes otra pasión que te gusta también. Y eso te ayuda también a mantenerte activo, informado, conectado. Tú eres maestro, también das docencia, haces docencia, ¿no? Doy algunas clases. Algunos talleres. Sí, poquito. No me podría considerar maestro. Bueno, porque yo dije una palabra mayor. De vez en cuando doy algunas clases. Ok, ¿y cómo ha sido tu experiencia con las generaciones nuevas? Muy padre. Es muy demandante, supongo, también, ¿no? Sí. O sea, tienen otra historia, abordan la arquitectura inclusive desde otra forma, ¿no? Pero lo que quieren es ese conocimiento, quieren aprender realmente. A los que les interesa, lo que quieren es aprender y quieren, ahora sí que extraer el conocimiento que tú tienes, y eso es lo que me gusta. Claro. Cuando ves a la gente interesada, realmente, yo por ejemplo doy en un posgrado un curso de revitalización de edificios históricos y una serie de situaciones muy relacionadas con lo que hago, y al final los traigo a dar un tour al centro histórico, y entonces realmente es una clase muy vivencial. Eso está padrísimo. Sí. ¿Qué consejo le dejarías tanto a los jóvenes que están empezando a estudiar arquitectura, que quieren ver a futuro una carrera tan larga como la que tú has tenido y tan estable? Y a su vez, ¿qué consejo le darías a la gente que está llegando al final de sus carreras, cualquiera que sea ella, y desde tu óptica, cómo es que se deben abordar estos últimos periodos de vida? Ojalá no sean últimos. Bueno, pero son, ¿no? Pero hay distintas maneras de abordar las etapas de la vida. Yo creo que lo más importante es seguir teniendo ilusiones. Claro. Y seguir teniendo proyectos. Eso es muy importante, o sea, mantenerse activo. Claro, por supuesto. Acabo de ver un documental de un gran arquitecto, casi en sus 90 años, hablando de la ilusión y de los proyectos que siguen.
A los 90 años, por A Dios. los 90 años está Qué genial, pero maravilla. claramente eso tiene que funcionar Qué muy maravilla. bien. No solamente el cuerpo, la Y cabeza, está la en memoria. su mejor momento, Claro, hoy, claro. Frank Gehry. ¿Y qué te gustaría hacer en los próximos 20 años? Pues seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, lo que sí he buscado es escoger mis proyectos. Ok, eso también viene con la edad. Hoy en día Poder elegir. Sí estoy escogiendo lo que quiero hacer. Muy bien. Decido qué quiero hacer. Ya no tengo clientes personales, ya no me estoy contratando, ya decido qué edificio quiero intervenir y veo la manera de adquirirlo. Tengo inversionistas, entonces ya tomo mis decisiones y disfruto más eso. Me parece fantástico, eres un ejemplo de verdad y te agradezco a nombre también de todos los capitalinos que bueno, lo que están haciendo aquí en el Centro Histórico es grandioso. Quien no lo conoce, yo les invito a que se den una vuelta. Hay varias edificaciones que han sido intervenidas, remodeladas, restauradas en alguna medida y que nos permiten una visión, como les decía, distinta, tu visión, que nos la compartes. Muchísimas gracias por habernos Encantado acompañado. Y a tus órdenes, ya No, sabes. al contrario, aquí estamos para servirte también. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Palabras Mayores y nos vemos la próxima semana.